superior a 30 millones de bolivianos. 30 millones de bolivianos. Alcanzará a 152 personas en el país que tienen ese patrimonio. Se aplicará a personas que viven en Bolivia, incluidos extranjeros. El impuesto será anual, es un impuesto anual. En primera instancia se había dicho que sea solamente por 2 años, pero posteriormente ya la ley aprobada establece que es un impuesto indefinido, es un impuesto permanente. Se espera la recaudación de 100 millones de bolivianos con este impuesto a las grandes fortunas. El 1.4% para riquezas de 30 a 40 millones de bolivianos, ese es el porcentaje de pago. El 1.9% de 40 millones a 50 millones de bolivianos y el 2.4% para fortunas mayores a 50 millones de bolivianos. Esos son los porcentajes y los parámetros. La sanción: quienes incumplan deberán pagar una multa equivalente al 200% del tributo. Ampliamos esta información con nuestro invitado. Está con nosotros precisamente el presidente de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, está con nosotros. Presidente, ¿cómo le va? Buenas noches. Bienvenido a Que No Me Pierda. Buenas noches, Juan Carlos, y atentos a las consultas que ustedes hagan y que, por supuesto, vamos a responderlas para que el pueblo boliviano conozca la información pertinente. Exactamente. A ver, la primera pregunta, don Mario, es que este impuesto, de acuerdo a la ley, se tiene que pagar hasta mañana, hasta el 31 de marzo. Sí, mañana 31 de marzo vence el impuesto a las grandes fortunas para residentes en Bolivia. Para los bolivianos y extranjeros que residen en Bolivia y que tienen, como usted lo ha señalado, patrimonio superior a los 30 millones de bolivianos. Es importante mencionar, Juan Carlos, que este impuesto tiene un objetivo, y el objetivo es recaudar recursos para el Estado boliviano para que con ellos se pueda, en este caso, hacer las compras de las vacunas, de las pruebas y todo lo que es necesario para, en este caso, detener esta enfermedad del COVID-19. A la fecha ya tenemos 132 personas registradas en impuestos nacionales. La plataforma de impuestos nacionales estará aperturada prácticamente las 24 horas del día de hoy y mañana, por supuesto, hasta también las 24 horas para que quienes estén pues con el patrimonio, estos ciudadanos que tengan patrimonio superior a los 30 millones de bolivianos, todavía puedan registrarse en impuestos nacionales y, por supuesto, hacer el pago correspondiente de este impuesto, que en este caso ya hay recursos, ya han pagado, Juan Carlos, varios ciudadanos, pero nosotros queremos dar el dato ya oficial el 1 de abril porque queremos hacer ya una evaluación real con datos ya precisos justamente de esta recaudación que esperamos en este caso llegar a los 100 millones de bolivianos y creo que ya estamos en esa posibilidad por cuanto de las 152 personas naturales, 132 hoy día ya están registradas en la administración tributaria y también hacer conocer al pueblo boliviano que hay muchos ciudadanos bolivianos que tienen ese patrimonio de ese monto de los 30 millones que han estado llamando a impuestos nacionales para recibir mayor información y por supuesto recibir la asistencia correspondiente. Y en ello estamos trabajando. El día de mañana hay personal que está justamente destinado a asesorar, a apoyar a estos ciudadanos y esperamos que cumplan porque ya están registrados. Si no lo hacen, como lo ha señalado muy bien usted, Juan Carlos, la sanción es del 200% y nosotros a partir del 1 de abril estaremos generando las órdenes de fiscalización precisamente porque tenemos la base de datos, tenemos cuánto es el patrimonio de cada ciudadano y por tanto creo que el ciudadano boliviano y el extranjero que reside en el país está reaccionando porque ya tenemos 132 personas y esperamos inclusive
rebasar los 100 millones de bolivianos, porque nuestra base de datos ha seguido alimentándose, porque nosotros estamos haciendo inteligencia fiscal. Así que invito a todos los ciudadanos con patrimonio superior a los 30 millones a registrarse y pagar el impuesto que vence mañana para los residentes bolivianos, y en este caso los residentes no residentes en el país deberán también registrarse y pagar el impuesto hasta el 30 de abril. Es decir, hay dos vencimientos: mañana para los que residen, mañana 31 de marzo, y quienes no residen en el país y que tienen patrimonio superior a los 30 millones de bolivianos deberán registrarse y pagar hasta el 30 de abril. Es importante esos dos datos. Entonces, mañana vence el plazo de registro y de pago para las personas que tengan estos patrimonios y que residan en Bolivia, y hasta el 30 de abril para las personas bolivianas que no residan en el país, ¿verdad? Exactamente, Juan Carlos, y creo que estamos por buen camino. Las capacitaciones, hemos tenido reuniones con diferentes sectores empresariales, personas naturales, capacitaciones virtuales, reuniones también en impuestos nacionales en las diferentes gerencias que tenemos en el país, y hay predisposición del boliviano en pagar, porque saben que el objetivo de estas recaudaciones es básicamente destinar los recursos para mitigar esta enfermedad del COVID-19 y, por supuesto, en todo lo que es bioseguridad para esta enfermedad. Y creo que es algo importante que van a hacer en este caso esos bolivianos que hoy día tienen más que otros y que hoy día tienen esa responsabilidad de pagar este impuesto. Por los datos que me brinda entonces, don Mario, son 152 las personas que tienen que pagar este impuesto registrado, es decir, establecido esto, y 132 ya se han registrado, que es el requisito fundamental, el requisito previo. Es decir, hay 20 personas que todavía no se han registrado. Estas 20 personas tienen el plazo hasta mañana. ¿Cómo se hace el registro? ¿Se lo tiene que hacer vía internet? ¿Tienen que acudir a las oficinas de impuestos nacionales? ¿Cómo se hace este registro? Bueno, el ciudadano puede registrarse ya sea en las oficinas de impuestos nacionales o también desde su domicilio a partir del internet, ingresando a la plataforma de impuestos nacionales www.impuestos.gov.bo. Aparece la pantalla principal con una opción que señala oficina virtual. Pinchamos en esa opción y aparece dos pantallas. La primera que señala servicio al ciudadano, ingresamos en esa opción y buscamos en este caso el menú que señala registro justamente del impuesto a las grandes fortunas, y a partir de esa pantalla registramos todos nuestros datos generales, es decir, el dato del ciudadano, y por supuesto adicionalmente a ello se requiere en este caso el número de carnet, el número o la dirección exacta, y por otro lado el correo electrónico, además los datos del cónyuge y por supuesto de los hijos, y con ello ya estarían prácticamente registrados en el sistema como contribuyentes del impuesto a las grandes fortunas, desplegando de manera inmediata el formulario 330. A partir de ello podrán inmediatamente realizar el llenado de los anexos de todo lo que son sus bienes, su patrimonio, y generar en este caso el formulario 12 para el pago del impuesto a las grandes fortunas. En ello, Juan Carlos, nosotros como impuestos nacionales tenemos personal asignado exclusivamente para que se los atienda a través de la línea gratuita de impuestos nacionales, o en su caso en las oficinas, en todas las distritales y agencias que tiene impuestos nacionales en el país, para asesorarlos también en el llenado de los anexos, que de forma automática también genera el formulario, prácticamente del formulario del impuesto a las grandes fortunas, que es el formulario 22, y con ello poder emposar en una entidad financiera. Es decir, don Mario, el registro no es complicado, es muy sencillo, lo puede hacer uno por internet, y una vez registrada la persona, ya podrá ser efectivo el pago del impuesto. Por el cálculo que he hecho, porque hay porcentajes establecidos, lo veíamos en el cuadro antes de la entrevista. Por ejemplo, una persona que tiene un patrimonio
de 40 millones de bolivianos, tendrá que pagar el impuesto equivalente al 1,4%, ¿verdad? Ahí estamos viendo el cuadro, 1,4%. Esto significa que esta persona que tiene un patrimonio de 40 millones de bolivianos, su impuesto será de aproximadamente 560.000 bolivianos, ¿no? Y tiene todavía derecho a un descuento de 150.000 bolivianos y deberá imposar al Estado 410.000 bolivianos. Ajá. Al monto que ha calculado usted, Juan Carlos, ¿no? Los 560.000, y tiene derecho a un descuento de 150.000 bolivianos y por tanto deberá imposar al Estado boliviano, a impuestos nacionales, el monto de 410.000 bolivianos. ¿Y por qué es ese descuento, don Mario? Bueno, ese descuento lo establece justamente la ley 1357 y este descuento precisamente se lo hace para que en este caso se logre la progresividad en este caso particular de este impuesto y por supuesto con ello lograr también que nuestro sistema tributario sea más progresivo, que es una política que se establece a nivel del gobierno de nuestro presidente Luis Arce Catacora. A ver, ahora, don Mario, vayamos al otro extremo. Aquella persona que mañana no se registra, no paga el impuesto y tiene el patrimonio de 40 millones de bolivianos, tendrá una multa, una sanción de 200%, ¿verdad? El porcentaje correspondiente del pago de impuesto. ¿Cuánto implicaría esto en el monto correspondiente si tiene patrimonio de 40 millones de bolivianos? El mismo ejercicio que has realizado, 410.000 es el impuesto y por tanto el monto de la sanción del 200% presentaría en este caso más la sanción, 1.230.000 es lo que tendría que pagar ese ciudadano que deja de pagar el monto exacto de los 410.000 bolivianos, es decir, una sanción de 820.000 bolivianos, más el impuesto de los 410.000, 1.230.000 bolivianos, Juan Carlos. 1.200.000, es decir, la sanción es fuerte, ¿no? Es dura. Aquel que no pague, miren, de 400 y pico mil a 1.200.000 y pico mil, es decir, sube bastante, ¿no? Sí, precisamente la norma así lo ha establecido y por eso nosotros hemos hecho una campaña de difusión, de información de todo lo que ha implicado en este caso la implementación de la normativa y por supuesto de la plataforma para que el contribuyente, ese ciudadano que tiene patrimonio superior a los 30 millones de bolivianos, lo pueda hacer en este caso, primero registrarse en la administración tributaria y luego hacer el impuesto correspondiente. Hemos hecho las capacitaciones en diferentes sectores, en entidades privadas, en las agremiaciones profesionales, en diferentes entidades que justamente agrupan a empresarios y personas naturales que tienen negocios, que tienen empresas, y creo que hemos logrado nosotros abarcar a la mayor cantidad posible de entidades para difundir precisamente la ley 1357, Juan Carlos. Don Mario, nos preguntan en las redes sociales las personas, el público, aquella persona que vaya a efectuar el pago de este impuesto, ¿es sujeto, lo establece así la normativa, es sujeto o no a crédito fiscal? Este impuesto no es el impuesto al valor agregado, es un impuesto, como su nombre ha señalado, ¿no? O lo señala, es el impuesto a las grandes fortunas y es un impuesto que no compensa, ¿no? Es decir, es un impuesto a las grandes, al patrimonio, a la riqueza, y por tanto es un impuesto que tiene además un destino, un objetivo específico, el cual es comprar los medicamentos, comprar las pruebas para esta pandemia, para esta enfermedad del COVID-19, y este impuesto no es sujeto a ningún tipo de compensación. Es un recurso que ingresa
como estoy señalando, recurso disponible para el Estado boliviano y para hacer frente en este caso o ayudar por lo menos en todo lo que se requiere a la pandemia del COVID-19. Yo sé, don Mario, que me ha dicho que todavía no van a dar el monto total de recaudación, que lo darán recién el 1 de abril, con mayores datos y mayor certeza de lo que ha ocurrido una vez que mañana cierre este importante plazo. Pero, a ver, sin el ánimo de sacarle una cifra en específico de esta recaudación, de este objetivo de 100 millones de bolivianos, ¿en cuánto porcentaje estarán? ¿Habrán superado el 70%, el 80%? ¿Estarán alcanzando el 90%? No queremos dar el dato, Juan Carlos, porque justamente estoy recibiendo información a cada instante y está aumentando la recaudación por el impuesto a las grandes fortunas. Entonces, queremos dar un dato exacto porque luego a veces malinterpretamos en términos de porcentaje y justamente el análisis lo queremos hacer el 1 de abril dándoles oficialmente el dato y por supuesto evaluar todo lo que ha generado este impuesto, ¿no? Es decir, los resultados finales van a ser analizados en impuestos nacionales y por supuesto por nuestro gobierno. Pero usted me dice, don Mario, me dijo hace instantes entonces que están conformes, están con buen ánimo de la respuesta que se ha tenido al cobro de este impuesto y me acaba de decir hace instantes que es muy probable incluso que se supere la cifra que se había establecido como recaudación. Sí, yo considero que vamos a superar los 100 millones de bolivianos porque, Juan Carlos, nosotros hemos estado trabajando en inteligencia, hemos estado recabando ya información de los ciudadanos que tienen patrimonio superior a los 30 millones de bolivianos y puedo señalar que superan en cantidad, es decir, no solamente son los 152 personas, sino que son muchos más y por supuesto por la confidencialidad no puedo dar el dato de los nombres ni nada, pero se basa la cantidad de los 152. Entonces, como impuestos nacionales estamos expectantes de que estos ciudadanos extranjeros y bolivianos que residen hoy en Bolivia paguen el impuesto el día de mañana y tener el dato ya oficial el 1 de abril, que lo haremos conocer al pueblo boliviano y considero en verdad de que vamos a superar ese monto de los 100 millones de bolivianos, tomando en cuenta además que el segundo vencimiento importante es de aquellas personas que no residen en el país, pero que tienen patrimonio en Bolivia, obviamente de los 30 millones y que también deberán pagar el impuesto hasta el 30 de abril. Bien, estamos conversando con Mario Cazón, presidente de Impuestos Nacionales, sobre el impuesto a las grandes fortunas que se aplica en nuestro país desde esta gestión y por lo que nos ha dado el detalle, don Mario Cazón, presidente de Impuestos, de las 152 personas, que es el universo de contribuyentes de este impuesto, ya 132 ya se han registrado. Hay un importante avance en el pago correspondiente, solo 20 personas restarían por registrarse y se tiene gran expectativa en superar la cifra que se había establecido como la meta, que son 100 millones de bolivianos para recaudación. En esta gestión se podría superar fácilmente. Estoy, don Mario, en contacto también con Cecilia Bellido desde la ciudad de Santa Cruz, que ha estado escuchando atentamente estos datos. Mañana, Cecilia, buenas noches, vence el plazo para el pago de este impuesto, tanto en el registro como en el pago. Y si no pagan, las personas que tienen fortunas, que tienen un patrimonio más allá de los 30 millones de bolivianos, tendrán que pagar una sanción del 200%. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Juan Carlos, muchísimas gracias. Y estábamos escuchando a don Mario Cazón por las cifras que nos ha dado usted, Juan Carlos, en este resumen y también don Mario esta noche. Si 132 personas se han registrado y han procedido ya prácticamente con el pago de 152, no habría razón entonces, don Mario, para alargar el plazo como habían pedido algunos sectores. Aló, no sé si estoy habilitado, se me perdió la imagen. Cecilia, sí, muy buenas noches. Adelante, don Mario, sí, lo estamos escuchando, sí. Sí, buenas noches, don Mario. Cecilia, sí, evidentemente por los datos que he señalado, 132 personas ya se registraron en la administración tributaria
y nosotros no vemos necesario, en este caso, ampliar el plazo para el pago del impuesto a las grandes fortunas, en este caso del primer vencimiento, que es justamente el día de mañana. Hoy día tenemos personal en impuestos nacionales que va recibiendo, en este caso, llamadas a la línea gratuita y estamos asesorando, estamos orientando para uno que se registren primeramente en la plataforma de impuestos nacionales y, por supuesto, realizar el impuesto correspondiente. Entonces, consideramos que el contribuyente, ese ciudadano boliviano o extranjero que tiene patrimonio y que reside en el país, va a hacer el pago correspondiente porque hemos tenido acercamientos directos con los ciudadanos y ellos o todas las personas con las que hemos hablado tienen la predisposición, y justamente esa predisposición lo muestra el dato de los 132 ya registrados, Cecilia, y por tanto no va a haber ningún tipo de ampliación con relación al plazo para el pago de este impuesto. Esto, como usted decía, viceministro, muestra entonces la receptibilidad que ha tenido, más allá de que puedan o no estar de acuerdo en su totalidad, pero de decirte cumplir con esta obligación tributaria. O sea, más allá de estar o no de acuerdo, repito, se cumplió con el pago. La gran mayoría, solo faltaría el registro un aproximado de 20 personas, nada más. Sí, como he señalado, Cecilia, lo importante es el acercamiento que ha tenido Impuestos Nacionales. En diferentes partes del país hay ciudadanos que han conversado con los gerentes distritales, tanto de las gerencias grandes contribuyentes como también de las gerencias distritales y, por supuesto, también en la Oficina Central de Impuestos Nacionales, y donde ha habido la predisposición justamente del ciudadano al señalar que el objetivo, además de este impuesto, es justamente generar recursos y están directamente orientados a, en este caso, generar recursos para enfrentar, para comprar, en este caso, medicamentos y, por supuesto, las vacunas que hoy día ya ha adquirido inclusive nuestro gobierno para la pandemia, para el COVID-19, y justamente ese es el fundamento de la creación de este impuesto que básicamente es generar recursos para enfrentar esta pandemia, y creo que los resultados van a ser óptimos y, por supuesto, eso tiene que llenar de mucha satisfacción al boliviano, a la boliviana que va a aportar, pues porque en este caso este es un impuesto especial, es un impuesto que genera recursos para, en este caso, ayudar al más necesitado con la compra de medicamentos y que está siendo utilizado en todo el país. Recalcamos que es una vez al año, ¿no, don Mario, el pago? El impuesto a las grandes fortunas es un impuesto anual, es decir, se paga, por ejemplo, estamos pagando el impuesto, o quienes van a pagar el impuesto a las grandes fortunas lo están haciendo el impuesto que corresponde al periodo o a la gestión 2020. Y el próximo año estarán pagando también el impuesto a las grandes fortunas del año 2021. Es decir, es un impuesto que va a ir pagándose de manera anual en el tiempo. Es anual. No es por una sola vez. Es anual, Mario, este impuesto, ¿no? Y permanente también, sí, ¿no? Es un impuesto permanente. Permanente. Exactamente. Cada año genera un patrimonio y ese patrimonio está sujeto al impuesto a las grandes fortunas con vencimiento, en este caso, el último día del mes de marzo. En esta gestión, el último día es mañana para los residentes que viven en Bolivia, y para los no residentes en abril, en este caso el 30 de abril, es decir, es un impuesto anual. Bien, don Mario, permítame aprovechar para finalizar una última consulta relacionada a otra de las medidas del gobierno actual, del presidente Luis Arce, que tiene que ver con la devolución, esta vez, del IVA, ¿verdad? ¿Cuánto ya han devuelto? Bueno, a la fecha tenemos más de 30.000 beneficiarios que se registraron para la devolución del 5% de todas las facturas que va presentando, en este caso, el trabajador, ya sea del sector público o privado, o los trabajadores independientes.
y ya nosotros hemos pagado prácticamente más de 800,000 bolivianos, y aquí hay algo importante que mencionar. Hay todavía bastante gente que no está aprovechando esta oportunidad de recibir devolución del 5% de las facturas por la compra de bienes y servicios. Nosotros continuamos en la campaña de socialización, de difusión de esta información a los trabajadores de todo el país. Entendemos que una de las dificultades que están teniendo los trabajadores es que una gran parte de sus recursos los están adquiriendo con facturas manuales, y justamente también esta ley establece que solamente se acepta las facturas, en este caso computarizadas, y las facturas electrónicas para que sean presentadas a impuestos nacionales a objeto de que devolvamos el 5%. Entonces, justamente para resolver este tema, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en la factura electrónica, donde prácticamente una gran mayoría de los contribuyentes va a emitir facturas electrónicas, y eso lo esperamos implementar ya en el mes de agosto, y con ello facilitar, por supuesto, a que todos los bolivianos reciban la devolución del 5%, y además brindar la mayor seguridad posible a nuestros contribuyentes, porque hay facturas manuales que a veces son alteradas o duplicadas, y que ello genera problemas, por una parte, al emisor, al vendedor de esa factura, y justamente por ello estamos apresurando el proyecto de la factura electrónica, que va a favorecer también a la devolución del IVA, en este caso ese 5%, a los trabajadores que se registren en impuestos nacionales. Bien, don Mario, he escuchado por ahí que ha habido algún tipo de problema en el registro de algunas personas que se quieren beneficiar con esta devolución de hasta el 5%. ¿Han tenido alguna dificultad en su sistema de registro? No es un problema de registro, digamos, del sistema de impuestos nacionales. Lo que ocurre, Juan Carlos, es que cuando uno hace el registro de sus datos generales en la plataforma de impuestos nacionales, obligatoriamente se le exige que registre el número de cuenta bancaria. Entonces, ocurre que cuando tiene el número de cuenta bancaria, por ejemplo, de un banco, del Banco Económico, en este caso, por ejemplo, tiene impuestos nacionales a partir de la plataforma que tiene el Ministerio de Economía, verificar de forma automática, en este caso, ese número de cuenta, y a las 48 horas da ese reporte de si existe o no ese número de cuenta, y si además esa cuenta está a nombre del beneficiario. Y por supuesto, si ha sido observado, entonces ese registro no es aceptado en la administración tributaria, porque justamente se trata de devolución de dineros. Y para corregir este problema del número de cuenta que ha generado, el beneficiario ingresa a la plataforma de impuestos nacionales y verifica si ha sido aceptada la cuenta, si ha sido verificado, en este caso, por la entidad financiera. Ese es uno de los problemitas que estamos teniendo, pero cuando la cuenta existe, y normalmente ha estado ocurriendo que por una mala digitación de un número u otro, un volteo, es que la cuenta no ha sido validada, si se quiere, por la entidad financiera, a Juan Carlos. Y ese es el problema que hemos estado teniendo, pero no es un problema, si se quiere, del sistema, sino que es de la introducción o del registro del número de cuenta, que ha tenido un volteo por parte, en este caso, del beneficiario que intenta registrarse en la administración tributaria.
Bien, bien, entendemos, don Mario. Esperemos que esto mejore en cuanto a la observación que nos han hecho algunos televidentes en cuanto a este registro. Don Mario, le agradezco de verdad por toda la información que nos ha brindado esta noche. Estaremos entonces atentos. Mañana, ojo, vence el plazo para el pago del impuesto a las grandes fortunas residentes en el país, y hasta el 30 de abril, por si acaso, el registro y el plazo para quienes no residen en Bolivia y tienen que pagar este impuesto. Nos ha acompañado el presidente de Impuestos Nacionales, Mario Cazón. Nuevamente, muchísimas gracias, don Mario. Buenas noches, Juan Carlos. Y igualmente a Cecilia, buenas noches. Gracias por su tiempo. Que tenga buenas noches. Bien, ahí está la información acá en Que No Me Pierda relacionada con el pago del impuesto a las grandes fortunas.